Bienvenido al especial de Halloween. Hoy presentamos 6 creepypastas que no te dejarán dormir. Que los disfrutes. Hola, soy Andrés, y lo que voy a contarles me pasó hace muy poco. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme oculto, pero necesito dejar registro de lo que vi. Esto no debería saberse, y aún así no puedo callarlo. Hace unos meses empecé a trabajar con un médico forense bastante reconocido en el distrito de Washington. Era parte de mi formación. Estoy por convertirme en juez, y esta pasantía me servía para entender cómo funciona el sistema desde adentro. Todo iba bien hasta hace unos días. Hoy estoy desempleado. Me echaron. ¿La razón? Me negué a firmar un informe falso. Un encubrimiento. El caso empezó con una llamada del metro. Decían que había un cadáver en la línea roja. Nada fuera de lo común. Gente que cae, ataques cardíacos, accidentes. Pero desde el momento en que llegamos, supe que algo no estaba bien. La escena estaba acordonada. Los paramédicos discutían entre ellos y no se atrevían a tocar el cuerpo. Decían que el hombre estaba muerto, pero que los muertos no hacen eso. No entendía a qué se referían hasta que lo vi. El cadáver estaba recostado contra la ventana del vagón, con la cabeza inclinada hacia adelante, como dormido. Nos acercamos, y el doctor empezó con su revisión de rutina. No respiraba, no tenía pulso, y la piel estaba helada. Llevaba muerto entre 6 y 8 horas. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando me incliné para mirar su rostro con la linterna, el cadáver parpadeó. Retrocedí como si me hubieran dado una descarga eléctrica. El doctor también lo vio. Intentó mantener la calma y dijo que quizá era un espasmo muscular, pero los muertos no siguen con la vista el movimiento de tu mano. Y eso fue exactamente lo que hizo. El hombre movía los ojos, me seguía. Lo más horrible era que parecía consciente. Llevamos el cuerpo a la morgue. No tenía identificación, ni dinero, ni reloj, ni teléfono. Solo un boleto del metro y una servilleta en el bolsillo. Cuando lo desvestí para el examen, no llevaba ropa interior pero tenía 2 cinturones. No entendí nada. Durante la autopsia, el doctor hizo la incisión en el pecho. Mientras abría la caja torácica, los ojos del cadáver seguían abiertos, mirándonos, como si estuviera disfrutando de lo que pasaba. Cuando intenté cerrarle los párpados con cinta médica, su rostro empezó a moverse, contorsionándose, intentando liberarse. El doctor me pidió que la retirara, y en cuanto lo hice el cuerpo sonrió. Ahí supe que eso no era humano. El doctor intentó mantener la calma. Dijo que todo debía tener una explicación científica. Luego decidió abrir el cráneo para averiguar por qué los ojos seguían moviéndose. Yo apenas podía respirar. El sonido del hueso al romperse fue lo peor. Y entonces el doctor se quedó quieto. Dios mío, no tiene cerebro, murmuró. Me pidió que me fuera. Dijo que él se encargaría del resto, que me llamaría más tarde. Nunca lo hizo. Intenté comunicarme, pero su número estaba desconectado. Fui al laboratorio, pero los guardias no me dejaron pasar. Solo me dijeron que estaba en licencia remunerada. Desde entonces, he estado recibiendo visitas. Un hombre de traje vino a mi casa. Decía ser del gobierno, aunque no especificó de qué agencia. Tenía un maletín con el archivo del caso. Todo lo que mencionaba el movimiento de los ojos, los parpadeos, la falta de cerebro había sido borrado. Solo quedaba una autopsia común y corriente. Me pidió que firmara, pero me negué. Entonces me miró fijo y dijo algo que no voy a olvidar jamás. Si no firma, no será despedido. ¿Será ejecutado? Salí de mi casa esa misma noche con una maleta. El auto negro donde venían esos hombres sigue estacionado frente a mi calle. Sé que me están siguiendo. Intenté llamar al doctor, pero la línea quedó muda en cuanto dije su nombre. Si alguien está leyendo esto, es posible que ya no esté vivo. Solo quiero que sepan que en Washington hay algo que no tiene cerebro, pero sigue mirando. Si mañana no vuelvo a escribir, ya sabrán por qué. Esta historia me pasó hace unos años, cuando tenía 12. Nunca la conté a nadie porque cada vez que la recuerdo, siento que todavía hay algo esperándome afuera. Todo empezó cuando nos mudamos a un pequeño pueblo en el norte. Era tranquilo, aburrido, y casi no conocía a nadie. Mi padre trabajaba como asesor de empresas, por lo cual siempre nos mudábamos cada cierto tiempo. Puro fastidio, si me preguntan. Como sea. Todo era muy aburrido, hasta que un día, en la escuela nueva, conocí a Juan. Era callado, tímido, igual que yo.
Nos hicimos amigos rápido porque a los dos nos gustaban los juegos de Nintendo, sobre todo Super Mario Bros. De hecho, por eso me decían Mario. Después de unas semanas, Juan me invitó a quedarme a dormir en su casa para jugar videojuegos. Le supliqué a mi mamá toda la tarde para que me dejara ir. No conocía bien a su familia, pero al final ella aceptó con la condición de que la llamara antes de dormir. Al llegar al lugar, noté que la casa de Juan era diferente. No era una casa normal, era una de esas casas rodantes, estacionada al lado de un bosque enorme. Vivía solo con su mamá. Ella trabajaba de noche en una gasolinera, así que Juan siempre se quedaba solo después de las 10. Eso me pareció raro, pero no quise preguntar mucho. Esa noche jugamos a la Nintendo hasta tarde. Comíamos papas, reíamos, hablábamos de tonterías hasta que me dieron ganas de ir al baño. Fue ahí cuando me di cuenta de algo. No había visto ningún baño dentro de la casa. Así que le pregunté a Juan: «Oye, ¿dónde está el baño?». Juan se quedó callado un segundo. Luego me miró con cara rara y me dijo: «¿No puedes aguantar?». Le dije que no. Entonces suspiró y me señaló una pequeña puerta al fondo de la casa rodante. «Está afuera, pero apúrate, no tardes mucho». Le pregunté por qué, pero solo me dijo: «Porque no es bueno andar ahí de noche». Pensé que era una broma, así que me reí. Tomé la linterna que me dio y salí. Apenas abrí la puerta, el viento del bosque me dio un escalofrío. Todo estaba completamente oscuro. El baño era una casita de madera vieja, a unos 10 metros de la casa rodante. Tengo que admitir que en ese momento dudé si ir o no, pero las ganas ya me estaban matando, así que comencé a moverme. Cada paso que daba sobre las hojas secas sonaba más fuerte de lo normal. Entré al baño y cerré la puerta. El olor era horrible, pero lo peor fue el silencio. Solo se escuchaba el viento y algo más, como si alguien caminara entre los árboles. Pensé que era mi imaginación. Terminé rápido y me levanté, pero entonces escuché 3 golpes suaves en la puerta. «¿Juan?», pregunté. Silencio. Luego, una voz. Pero no era la de Juan. Era más grave y me susurraba: «No salgas». Me quedé helado. Quise responder, pero el piso tembló un poco, como si algo hubiera golpeado la parte de atrás del baño. Empecé a llorar. Y de repente, otro golpe. Aún más fuerte. Y la voz, otra vez, más cerca. «Te dije que no salgas». En este punto no aguanté más. Abrí la puerta y salí corriendo directo a la casa rodante. Juan estaba en el sofá, con la consola encendida, como si nada hubiera pasado. Entré gritando, pálido, temblando, y le conté todo, lo que había escuchado, sobre los golpes, y la voz. Juan no se sorprendió, solo bajó la mirada, apagó la tele y me dijo: «No te preocupes». «¿Qué era eso?». Le grité. «Nada», susurró. «A veces pasa. Mejor no salgas más esta noche». Está de más decir que no dormí nada. Cada tanto, escuchaba pasos afuera, y juraría que, a eso de las 3 de la mañana, alguien tocó la puerta principal 3 veces. Juan no se movió, solo me miró y me dijo: «No abras». A la mañana siguiente, su mamá me llevó de vuelta a mi casa. Me dijo que ojalá me hubiera divertido. Yo solo asentí. Años después, pasé por ese mismo pueblo. La casa rodante ya no estaba. Pregunté por Juan en la vieja escuela, pero nadie recordaba a ningún chico con ese nombre. Mi nombre es Laura y tengo una historia que compartir con ustedes. Pasó hace unos meses, cuando me mudé sola a un pequeño departamento en la ciudad. Era barato, y eso ya me parecía suficiente. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y ascensores que sonaban como si se fueran a romper en cualquier momento. Al principio me dije a mí misma que tendría que acostumbrarme a esta nueva etapa. Estaba pasando por momentos financieros un poco apretados y bueno, ¿qué otra opción tenía? En el piso en el que vivía no todas las piezas estaban ocupadas. La mía era una, la de mi vecina y la de otro muchacho que parecía más joven que yo, el resto parecían piezas abandonadas. Eso al menos me alegró al principio. Nunca fui alguien que disfrutara de estar rodeada de tanta gente. De todo lo mencionado, lo que más me llamó la atención fue mi vecina del frente. Era una anciana que vivía sola, en el departamento 4B. Yo estaba en el 4A. No hablaba mucho, pero todos los días, cuando salía para ir al trabajo, la veía asomada en su ventana, mirando fijamente el pasillo. Nunca me saludaba. Solo miraba, con esos ojos grandes, pálidos, como si no parpadeara nunca. Al principio no le di importancia. Pensé que era una señora solitaria, aburrida, que no tenía otra cosa que hacer.
Pero con el paso de los días empecé a notar cosas raras. Cada noche, cuando volvía a casa, encontraba mi puerta entreabierta. Apenas unos milímetros, pero lo suficiente para que me diera miedo. También notaba que las luces del pasillo parpadeaban justo frente a su puerta. En ese momento hasta me reí de la situación, era la típica trama de una película de terror. Yo siempre he sufrido de insomnio y terrores nocturnos, pero más temprano que tarde noté que desde que me había mudado a este nuevo lugar algo extraño sucedía, y cada vez que me despertaba en la madrugada era como que todas las alarmas en mi cuerpo me gritaban que algo no estaba bien. Una de esas noches me despertó un sonido fuera de mi departamento. Era como alguien caminando, pero de manera muy cansada. Pude escuchar los pasos lentos, arrastrados, justo afuera de mi departamento. Decidí mirar por la mirilla. No había nadie. Pero a lo lejos, en la penumbra del pasillo, vi una sombra parada frente a la puerta del 4B. Era ella, la anciana. Solo estaba ahí, quieta, mirando hacia mi lado. Cerré los ojos, conté hasta 10 y cuando volví a mirar, ya no estaba. Al día siguiente, me crucé con el conserje del edificio. Le conté lo que había pasado, medio riéndome para no parecer paranoica. Él me miró raro, y me dijo algo que todavía no puedo olvidar. ¿Vecina del 4B? ¿Está segura? Sí, le respondí, la viejita del frente. Señorita, me dijo, ahí no vive nadie desde hace años. Sentí que se me helaba la sangre. Le insistí, le dije que la veía todos los días en la ventana, que escuchaba pasos, que incluso había visto su sombra. El conserje solo suspiró, y me contó que la señora que vivía ahí había muerto hacía más de una década. Vivía sola y la encontraron varios días después de fallecida, sentada frente a la ventana, mirando hacia el pasillo. No le creí, o no quise creerle. Esa noche llegué a casa más temprano, decidida a comprobarlo por mí misma. Esperé en silencio, sentada frente a mi puerta, con las luces apagadas. Pasó casi una hora, y justo cuando el reloj marcó la medianoche, escuché el sonido, un suave chirrido, como si se abriera una ventana vieja. Me acerqué despacio a la mirilla, y ahí estaba, en la ventana del 4B, la anciana, con el mismo rostro, los mismos ojos sin vida mirando directamente hacia mi puerta. Levantó la mano lentamente y me señaló. Luego, sin mover la boca, la escuché dentro de mi cabeza. Ya no cierres la puerta, Laura. Me dijo con voz áspera. Me alejé corriendo. Llamé al conserje, pero cuando subió, la ventana estaba cerrada. Y el departamento 4B vacío. Completamente vacío. Sin muebles. Sin cortinas. Sin cama. Sin nada. Esa noche dormí en casa de una amiga. Y al día siguiente, me mudé. Con mis últimos ahorros salí lo más rápido que podía de ahí. Me encantaría decir que ese fue el final, pero hay algo que me atormenta desde entonces. A veces, cuando apago las luces de mi habitación, siento una corriente fría en la nuca. Y si miro por el reflejo de la ventana, puedo ver una sombra detrás de mí. Una figura quieta, mirando en silencio. Muchos me dicen que es solo mi cabeza jugándome una mala pasada, pero les juro por mi vida que es ella. Mis terrores nocturnos se han convertido en ella, y ahora más que nunca, me da miedo quedarme dormida. Habíamos terminado una cena sencilla, pasta con ensalada. Yo solo quería relajarme y ponerme al día con unas series. Lavé los platos, los acomodé en el lavavajillas y me sequé las manos con un trapo antes de ir al baño. La puerta estaba cerrada. Golpeé suavemente. «Papá». Su voz retumbó desde dentro. Ocupado. No le di importancia. Fui a la sala, me senté en el sofá y me puse a jugar algo rápido en el celular. Mamá estaba en el estudio, revisando unos documentos. Pasaron unos minutos, y mi vejiga empezó a insistir de nuevo. Fui al baño otra vez. Seguía cerrado. «Apúrate, papá», dije, medio en broma. Desde adentro escuché una tos profunda, y luego, «Dame un minuto». Miré la hora. Ya llevaba casi media hora ahí. Algo no cuadraba. Le dije a través de la puerta. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, el estómago, nada más», respondió, sin energía, con una voz apagada, como si no fuera del todo él. Empecé a sentirme incómodo. Tal vez era solo la forma en que lo dijo, sin su típico tono molesto, o quizás porque había estado enfermo hace poco. Fui al estudio a buscar a mamá para contarle, pero no estaba. Subí las escaleras y encontré la habitación de mis padres vacía, aunque la puerta de su baño también estaba cerrada. Toqué. «Mamá». «Ocupado», respondió ella con un tono plano, sin emoción. Me quedé quieto un segundo.
¿Los dos enfermos al mismo tiempo? No tenía sentido. Como solo necesitaba hacer del uno, salí por la puerta trasera y fui al jardín. La brisa nocturna era fría, y el silencio del vecindario me ponía los pelos de punta. Cuando regresé, traté de distraerme viendo una serie, pero no podía dejar de mirar el pasillo. 2 episodios después, me levanté de nuevo. La puerta seguía cerrada. Toqué con fuerza. Papá, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, solo un minuto más. Eran las 2 de la madrugada. Ya habían pasado más de 2 horas. Subí corriendo otra vez al baño de mis padres. Mamá, por favor. ¿Estás bien? Grité. Estoy bien, solo un minuto, dijo, igual que antes. Exactamente igual. Misma voz. Misma entonación. Como si lo repitiera de memoria. Escuché algo extraño al otro lado. Un sonido bajo, como un zumbido eléctrico o insectos. Muy débil, pero real. No pude dormir. Cuando me desperté, ya era de día. Casi las 11. Caminé hasta el baño principal con el corazón en la garganta. Giré el picaporte y estaba cerrado. Papá, dije, temblando. Ocupado. Pero esa vez lo escuché claro. Había un sonido detrás de su voz. Como un enjambre. Un zumbido húmedo, grave, acompañado de un olor nauseabundo. No era olor a drenaje. Era ese olor agrio y dulce que uno reconoce cuando un animal muere entre las paredes. Papá, ábreme la puerta, por favor. Estoy preocupado, dije, casi llorando. La respuesta fue una tos ronca, húmeda, seguida de su voz vibrante, distorsionada. Solo un minuto. Subí al baño de arriba. Cerrado también. Golpeé con fuerza. Mamá. Por favor, abre. Solo un minuto, repitió. Exactamente igual. Un enjambre de moscas volaba por la habitación. Decenas de ellas, zumbando en círculos. Marqué al 911. Dudé unos segundos. Si no abren la puerta ahora, voy a llamar a la policía, dije. Silencio. Llamé. Les expliqué que mis padres no habían salido del baño en casi 12 horas, que el olor era insoportable. Me prometieron enviar a alguien. 1 hora después, llegaron 2 oficiales. Los guié hasta la puerta del baño. Uno de ellos tocó y dijo, policía, su hijo está preocupado, ¿pueden abrir la puerta? Desde adentro se oyó el sonido del inodoro y luego nada más. El oficial trató de abrir, pero estaba con seguro. Intercambió una mirada con su compañero, sacó una herramienta y forzó el pestillo. La puerta se abrió. El oficial más alto apenas alcanzó a decir, Dios mío, antes de cubrirse la cara y comenzar a vomitar. No quise mirar. No tuve que hacerlo. El olor y el zumbido lo decían todo. Horas después, estaba sentado en la parte trasera de una patrulla, con una manta sobre los hombros. No era sospechoso, me dijeron, pero querían entender por qué no había llamado antes. Uno de los oficiales me explicó con voz baja que los cuerpos llevaban semanas en descomposición. Semanas. Ahora estoy quedándome en casa de mi tío, a unas cuadras. Me ha ayudado mucho, aunque hay algo que no me deja tranquilo. Tiene solo un baño. Entró hace más de 1 hora después de cenar. Fui a tocar la puerta hace un rato. Tío, ¿estás bien? Pregunté. Su voz me respondió del otro lado, ronca, hueca, distorsionada. Ocupado. Y entonces escuché el zumbido otra vez. Hace 3 años, acabábamos de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Estábamos todos agotados después de un largo día de manejo, así que mi esposo y yo acostamos a los niños de inmediato y nos fuimos a dormir. Alrededor de las 4 a.m., me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Aproveché el momento para recuperar las sábanas, pero al hacerlo lo desperté. Me disculpé y le dije que creí que no estaba en la cama. Cuando se giró hacia mí, soltó un jadeo y retiró los pies del borde de la cama tan rápido que casi me golpea con la rodilla. Luego me abrazó sin decirle una palabra. Después de unos segundos de acostumbrarme a la oscuridad, pude ver lo que había provocado su reacción. Al pie de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o una especie de perro grande sin pelo. La posición de su cuerpo era inquietante y antinatural, como si lo hubiera atropellado un coche o algo así. Por alguna razón, no sentí miedo al instante, sino más bien preocupación por su estado.
En ese momento, en parte pensaba que se suponía que debíamos ayudarlo. Mi esposo miraba por encima de su brazo y rodilla, encogido en posición fetal, lanzándome miradas ocasionales antes de volver a observar a la criatura. En un movimiento repentino, se arrastró por un lado de la cama y avanzó rápidamente, de forma torpe y desesperada, por encima de las sábanas hasta quedar a menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. Permaneció completamente en silencio durante unos 30 segundos, aunque probablemente fueron solo 5, pero parecieron eternos, mirándolo fijamente. Luego puso una mano sobre su rodilla y salió corriendo hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, decidida a detener a esa cosa antes de que lastimara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del dormitorio era suficiente para ver que la criatura estaba agazapada, encorvada, a unos 6 metros de distancia. Se giró y me miró directamente, cubierta de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. La criatura bajó corriendo las escaleras, mientras mi esposo y yo corríamos a auxiliar a nuestra hija. Estaba gravemente herida, y solo habló una vez más en su corta vida. Dijo: él es el Reik. Esa noche, mi esposo condujo el auto hacia un lago mientras intentaba llevarla al hospital. No sobrevivieron. Al ser un pueblo pequeño, la noticia se difundió rápidamente. La policía fue útil al principio, y el periódico local mostró mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada, y las noticias locales de televisión jamás dieron seguimiento. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Cuando decidimos volver a casa, comencé a buscar respuestas por mi cuenta. Finalmente localicé a un hombre en el siguiente pueblo que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y hablamos de nuestras experiencias. Él conocía a otras 2 personas en Nueva York que también habían visto a la criatura, a lo que ya llamábamos el Reik. Nos tomó 2 años completos de búsqueda en internet y de escribir cartas reunir una pequeña colección de lo que creemos son testimonios sobre el Reik. Ninguno de ellos daba detalles, historia ni seguimiento. Un diario tenía una entrada sobre la criatura en sus primeras 3 páginas, pero nunca volvió a mencionarla. El registro de un barco no explicaba nada sobre el encuentro, solo decía que se les ordenó marcharse por el Reik. Esa fue la última entrada en el cuaderno. Sin embargo, había muchos casos en los que la visita de la criatura era una de varias con la misma persona. Varias personas también mencionaban haber escuchado su voz, incluida mi hija. Esto nos hizo preguntarnos si el Reik nos había visitado antes de nuestro último encuentro. Coloqué una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé encendida toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Cada mañana revisaba pacientemente los sonidos de mis movimientos mientras dormía. Al final de la segunda semana, ya estaba acostumbrada al ruido del sueño mientras aceleraba la grabación 8 veces su velocidad normal. Aún así, me tomaba casi 1 hora cada día. El primer día de la tercera semana, creí escuchar algo diferente. Lo que encontré fue una voz aguda. Era el Reik. No puedo escucharla el tiempo suficiente como para intentar transcribirla. No he permitido que nadie más la escuche. Solo sé que ya la había oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabación me transporta de inmediato a ese instante. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me destrozan por dentro. No he vuelto a ver al Reik desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras duermo. Lo sé, y temo que una noche despierte y lo vea mirándome fijamente. He estado acostado durante horas. Son las 5:35 am y no hay mucho que pueda hacer. ¿Sabes cuál es la peor parte de mi situación? Estoy en la misma habitación que mis padres. No dejan de mirarme, y yo no puedo evitar devolverles la mirada mientras trato de no llorar ni gritar. Sus ojos están fijos en mí y sus bocas abiertas de par en par. Hay un fuerte olor a sangre y estoy paralizado del miedo. El asunto es este. En el momento en que dé la más mínima señal de que ya no estoy dormido, estoy completamente jodido. Voy a morir, y no hay nadie cerca que pueda salvarme. He estado pensando en una forma de escapar, pero la única idea que tengo es correr hacia la puerta de mi habitación, salir por la puerta principal y gritar pidiendo ayuda, con la esperanza de que algún vecino me escuche. Es arriesgado, pero si me quedo aquí, seguro muero. Él está esperando a que me despierte para mostrarme su obra maestra.
Probablemente te estés preguntando qué está pasando. A veces me adelanto demasiado. Hace unas 3 horas escuché gritos al otro lado de la casa. Me levanté para ver qué pasaba y me di cuenta de que necesitaba ir al baño. En lugar de hacer lo sensato e investigar, fui al baño primero. Podría haber muerto ahí mismo por mis estúpidas acciones. Pero en realidad hice mis necesidades y eché un vistazo fuera del baño. Había sangre en la alfombra. Me preocupé muchísimo y corrí de vuelta a mi habitación para esconderme bajo las sábanas como el cobarde que era. Intenté convencerme de que volviera a dormir, de que solo había sido un sueño muy vívido o algo así. Escuché cómo se abría la puerta de mi habitación. Como el niño aterrorizado que era, miré desde debajo de las cobijas para ver qué pasaba, y vi algo arrastrando los cuerpos de mis padres muertos hacia la habitación. Fuera lo que fuera, no era humano, te lo aseguro. No tenía pelo, ni ojos, ni ropa. Caminaba como un cavernícola, con la espalda encorvada mientras arrastraba a mis padres. Pero esta cosa era mucho más inteligente que cualquier cavernícola. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sentó a mi padre al borde de la cama, mirando hacia mí. Luego colocó a mi madre en la silla, también orientada hacia mí. Después empezó a frotar sus manos en las paredes, manchándolas con sangre, y dibujó un círculo con un pentagrama dentro. Para terminar, escribió un mensaje en la pared que no pude leer en la oscuridad. Luego se metió debajo de mi cama, esperando el momento para atacar. Lo más aterrador es que ahora mis ojos se han acostumbrado a la oscuridad y puedo leer el mensaje en la pared. No quiero mirarlo, porque me da pavor pensarlo. Pero siento la necesidad de verlo antes de morir. Finalmente me armo de valor y miro la obra maestra de la criatura. Se lee. Sé que estás despierto.